Ya, bueno, buenas tardes, señorito. Mi nombre es Junior Rubén ¿Me escuchas, no? Oyarzabal y en esta ocasión le voy a hacer esta entrevista en la que vamos a hablar sobre el gobierno de Fujimori y lo que piensa al respecto. ¿Me puede indicar su nombre, por favor, y cuántos años tiene? Eliana Giulia Ruiz, ¿Y cuántos? 48, Ya, muchas gracias. 48. En todo caso, ¿qué es lo primero que recuerda del gobierno de Fujimori? Por ejemplo, ¿qué piensa al respecto sobre el Fujishock y cómo fue la estabilidad económica en ese entonces? ¿Qué recuerdo sobre Fujimori y el momento del Fujishock específicamente? Correcto. Bueno, lo que recuerdo de esa época es, partiendo desde mi hogar, mucha desesperación en la casa, ¿no? No había eh, de dónde sacar para proveernos de alimentos, ¿no? Eso es lo que te puedo decir en el hogar, ¿no? A pesar de que tenía mi papá y mi mamá que trabajaban. Había una realidad para las personas de la condición baja muy crítica, ¿no? Entonces se tenía que acudir a diversas formas de poder adquirir los alimentos, ¿no? Mi mamá me acuerdo que se puso incluso a trabajar en construcción, ¿no? Siendo mujer y para poder ayudar en el solvento del hogar porque éramos 6 hermanos, ¿no? Bueno, ya eso es en el aspecto, digamos, familiar, ¿no? Pero ya lo que yo recuerdo a nivel eh, nacional fue una etapa muy dura pues para el país y pienso de que es algo que se pudo, que no debió haberse aplicado, ¿no? Y que se pudo haber manejado de otra manera, no de esa forma en donde prácticamente los que más, digamos, sufrieron, o los que peor pasaron, la peor parte, digamos, fue el pueblo, ¿no? La gente económicamente, de condición económica más baja, ¿no? Claro, yo sí también considero que fue una época difícil, más que todo. En este caso Mm. yo no pude vivir ese tiempo. O sea, sí estaba Ujú. ya nacido, pero no viví la realidad, pues, ¿no? En todo Claro, caso, mis padres sí me dijeron también que sufrieron bastante, ya que los que fue el tema de la alza de precios dejó bastante claro. descolocados, ya que justamente no Ujú. había plata para comprar. Tú cobrabas, se iba en un saco de azúcar o en lo que podías El comprar y sueldo muy encima los cansón. Claro, las mercados. monedas devaluadas, así es. Correcto, encima los mercados a veces se guardan el producto para que 2 días después suba el precio y a venderlo más caro. Y fue Ujú, algo bien difícil con el tema alimentario también. ujú. Así es. En todo caso, por ejemplo, también algo positivo fue justamente para el país en general. Sí fue el Fukishok, ya que se restableció la economía, pero fue bastante cruel, pues, ¿no? Con el pueblo, ya que no teníamos de dónde sacar alimento por el tema económico. Ahora, más Pero que todo, sí. le escucho, le escucho. Bueno, me habías anticipado, ¿no? Con esa pregunta más o menos. Mm, Este, no es tanto así, ¿no? De repente pudo manejarse otras estrategias, ¿no? Tú sabes claro, que en el país nosotros tenemos, por años lo que viene a ser la deuda externa, ¿no? sí. Se dice que cada ciudadano nace ya debiendo una cantidad de dinero, ¿no? Esa deuda externa se la debemos a un país potencia, que en este caso es Estados Unidos, ¿no? Somos dependientes, somos prácticamente colonia de ese país, ¿no? Y bueno, pues la hiperinflación que dejó Alan García fue básicamente porque él había estado, digamos, juntando ese dinero para poder cubrir, ¿no? Parte de la deuda externa, que como muchos, bueno, de repente tú no lo sabes, no lo manejes, o de repente sí, lo hayas investigado, esa deuda externa en realidad ya estaba pagada, sino lo que venimos pagando son intereses de la deuda, ¿no? Una deuda prácticamente usurera. Entonces, de repente, porque el gobierno de Fujimori se caracterizó por prácticamente las empresas privadas que estaban acá en el país, se pudo haber transado, ¿no? Hacer un tipo De acuerdo. de repente, de acuerdo con la empresa privada transnacional, no la empresa privada transnacional, la que viene de afuera, para que ellos de alguna manera esperaran un poco, o para que esperaran un poco y se pueda condonar esperar esa deuda y de esa manera no se hubiera sacrificado al pueblo, ¿no? Porque aquí los más sacrificados fueron las personas de condición económicamente baja, mientras que tú sabes de que hay clase social, la clase social, digamos, que está siempre por encima, clase A, digamos, los burgueses no padecieron tanto como el pueblo, se sacó la mugre al pueblo para generar
justamente impuestos y regularizar, ¿no? Muchos dicen el Fujishock salvó de la hiperinflación de Alan García, pero eso no es tanto así, ¿no? Se pudo haber llegado a acuerdos con las empresas privadas, sino que no se manejó así porque se quiso priorizar siempre el pago de la deuda externa, ¿no? Claro. Tocando también temas similares, por ejemplo, hubo una alza en el tema de corrupción durante el gobierno de Fujimori. ¿Usted más o menos qué sabe al respecto, por ejemplo, también con lo que es el tema de Vladimiro Montesinos y los Vladivideos, pues, ¿no? Con lo que sobornaban congresistas, compraban empresas fantasma, etcétera. Bueno, eso fue tan asqueroso como lo que vemos ahora, ¿no? Son épocas, creo que en realidad siempre ha habido corrupción, siempre. No podemos decir que de repente no haya habido, pero ahí se destapó una podredumbre tan grande que pues por la televisión, por ejemplo, vimos cómo este señor, eh, digamos, corrompía, destruía la moral, la identidad de las personas, dándoles torres de dinero y a cambio de qué era, ¿no? De también, por ejemplo, acusar, tergiversar, como vemos hoy en día, los medios de comunicación cumplen el rol de tergiversar la información y, como se dice, ponerle venda a los ojos de la gente, para que la gente esté en completa ignorancia, ¿no? No solamente eso, ¿no? En este caso, la corrupción, habrás visto de que alcanzó a jueces, magistrados, prácticamente ellos se encargaron de colocar en todos los puestos claves a su gente para que haya impunidad total. A esos niveles llegó la corrupción, ¿no? Entonces, y ya yendo al punto de los medios de comunicación también, ¿no? Se pagaba a entrevistadoras, a periodistas, para que ellos, bueno, pues tergiversen la información, digan las cosas de otra manera como se ve ahora, y también incluso a figuras, digamos, que hoy en día se llama de la farándula, ¿no? De alguna manera ahí incrementaron los programas basura, digamos, como los talk show, de repente también abundaban los programas estos de los cómicos, que puede ser de repente algo distractivo, pero lo que viene a ser el Canal 7 por ejemplo, que era el canal, sabemos, canal nacional en el gobierno de Velasco, se sabe que era un canal que transmitía cultura, ¿no? Y eso no hubo en el gobierno de Fujimori. Aparecieron los periódicos chicha en abundancia, como por ejemplo La Chuchi, El Trome y tantos más que hasta ahora yo me acuerdo, ¿no? Todo eso al amparo y a la luz de la corrupción absoluta. Fue todo un plan gestado para, digamos, ponerle una venda a los ojos al pueblo y no mirara su realidad. Retrocedimos en ese tiempo y bueno, es algo que arrastramos hasta ahorita, ¿no? Lamentablemente. Claro. También, por ejemplo, hablando del tema de corrupción, también está el tema de el terrorismo, pues, ¿no? Se dice mucho que Fujimori fue una persona que ayudó al fin del terrorismo ya que se acabó durante su gobierno, aunque yo creo que no es tanto así, porque más dependió del GEIM, pero ¿qué Mm. piensa usted al respecto sobre eso? Bueno, yo considero de que ha habido terrorismo de Estado y hasta ahorita hay terrorismo de Estado también, ¿no? Y creo de que, como dijiste, el GEI fueron los que, porque hay una anécdota incluso que se sabe respecto a eso, ¿no? Que Fujimori estaba pescando con su hijo, creo que en la selva, y, y se comunicaron con él para decirle pues que ya le tenían siguiendo los pasos a Aymar Guzmán, ¿no? Que estaba en una residencia. Y bueno, pues esto lo cuenta el jefe de GEIN, ¿no? Que ellos ya le venían siguiendo los pasos hacía mucho tiempo atrás. Y ellos fueron prácticamente los que hicieron toda la investigación, los que finalmente apresaron a Aymar Guzmán, ¿no? Y después de ello, se desarticuló el GEIN. O sea, Fujimori desarticuló el GEIN y bueno, se llevó pues los réditos, ¿no? De alguna manera lo utilizaron políticamente también, ¿no? Más sin embargo, pienso de que el término terrorismo también se aplica para los estados, porque el gobierno de Fujimori se caracterizó también por la violación fuerte de los derechos humanos, ¿no? Y hasta ahorita vemos que eso se sigue arrastrando. No olvidemos que en diciembre, por ejemplo, han habido 80 personas que han muerto de provincias y nadie dice nada, ¿no? Y eso también es violentar el derecho del pueblo a la protesta. En ese gobierno de Fujimori hubo desapariciones forzadas, esterilizaciones forzadas, hubo un montón de estudiantes, dirigentes sindicales desaparecidos.
¿no? Entonces, bueno, eso es, ¿no? Y pienso de que lo que él fue más es un rol protagónico, ¿no? O sea, protagonismo. Pero los responsables realmente o los que hicieron el trabajo de inteligencia fue el GEIN, pues. Eso sí lo sabemos, ¿no? Claro. También, por ejemplo, comentarle, pues, ¿no? Justamente que estaba viendo sobre el tema del Grupo Colina, que en un principio, justamente para atentar contra el terrorismo, se creó para mantener un hombre infiltrado dentro de sus filas y saber más, pues, ¿no? De cómo eran sus acciones, por dónde se movían, qué iban a realizar. Pero eso es lo que se cuenta desde la perspectiva buena, por así decirlo, del Grupo Colina, pero también se vio comentando que hubo una pantalla negra, pues, ¿no? Justamente del grupo, ya que había asesinatos, masacres. Si no me equivoco, también vi una noticia de una pollada que se realizó, en el cual solo entraron a disparar a los, Barrio Salto. sí, en Barrios Altos creo que fue. La matanza de la Cantuta y de Barrios Altos fueron los más destacados porque en Barrios Altos se asesinó un niño de 9 años y era una familia que estaba haciendo una apoyada para sacar fondos, creo que tenía un familiar mal de salud y ellos recibieron una información y fueron como grupo paramilitar, digamos como lo que hoy día podríamos decir terroristas más bien, ¿no? Y mataron a diestra y dispararon a diestra y siniestra, matando al papá y al niño, que son los más destacados que se sabe de ese tiempo. Y esto hoy en día esa madre pide justicia, ¿no? No solamente es eso, también los estudiantes de la Cantuta fueron 9 más un profesor, que bueno, la historia está contada porque, bueno, pues un reciclador pudo ver cuando ellos enterraban los huesos en Cieneguilla, ¿no? Y el reciclador, a pesar de todo lo que se vivía en ese momento, pudo hacer un plano y mandarlo a la revista Caretas en ese tiempo. Y así pues se enteraron, ¿no? De lo que estaba pasando, fueron y bueno, ya de ahí debes saber de que hicieron unas pruebas de ADN. Yo soy, por ejemplo, escantuteña y en todo ese tiempo para nosotros era muy trágico saber cómo se entregaban los restos de los chicos en cajas de leche. Fue una cosa muy terrible, ¿no? Pero son los dos hechos más destacados, digamos, sin contar todas las miles de desapariciones que han habido. Por ejemplo, hay un señor de la Católica, su hijo de la Católica, el joven Castillo Páez se apellida. Es un caso que hasta ahorita tú puedes buscarlo en internet. Este joven, no sé si era de sociología, de la Católica, nunca regresó a su casa. Él fue a Villa El Salvador a hacer una entrevista y lo detuvieron. Fue lo último que captó una cámara en ese tiempo muy casera y jamás apareció su hijo. El señor hasta hoy en día busca a su hijo porque en el Pentagonito encontraron un horno. No sé si tú también sabrás eso. Bueno, César Hildebrand, que es un periodista bastante destacado, hizo toda una investigación y, bueno, había una periodista que se llama Ninoska Cuba. Ella llegó a hacer una investigación profunda y en el Pentagonito hay un horno, ¿no? Y se sabe que en ese horno se incineraban los restos de estudiantes, de dirigentes sindicales que nunca aparecían. Era un horno, el horno del horror le llamaban, ¿no? Entonces son miles desaparecidos, estudiantes, dirigentes, bueno, que pues tienen su haber Fujimori, y esto no lo digo yo porque se me ocurra, sino que hay una comisión de la verdad que vino y se instaló acá en el Perú y dieron la razón. Y a razón de ello es que muchos de estos personas que inocentemente pagaron incluso cárcel, condena y hasta incluso muerte, se recibieron indemnizaciones, ¿no? Sin contar que muchas de las jóvenes arrestadas también en esa época fueron violadas así ultrajadas por todo el grupo de policías. Eso se sabe, ¿no? Producto de ello, incluso dos de ellas, los casos más emblemáticos, quedaron embarazadas y no sabían quién era el padre. Imagínate a qué punto se llegó a violar los derechos humanos, ¿no? Claro. Justamente también ese es el tema de las esterilizaciones forzadas, pues, ¿no? Que quiera o no, los amenazaban justamente diciéndoles, a tus hijos no lo voy a pasar a la RENIEC, no los vamos a documentar, porque sí había un problema de que había mucha sobrepoblación en la parte andina y por eso había un aumento de la pobreza, pero obviamente no fue la forma ni debió ser el hecho de, pucha, tienes muchos hijos, te ligo, pues, ¿no? Las trompas en ese caso, ya que las amarraban en una cama según lo que leí, y simplemente así sin anestesia ni nada, les ligaban las trompas. Claro, pienso de que yo tengo, por ejemplo, acá en mi casa 4 perros. O sea, estoy poniéndote de ejemplo, ¿no? Ya. Y tengo una perrita hembra. Obviamente ella es un animal que no razona
y tengo que llevarla para que la esterilicen, para que no se reproduzca. Pero ella no tiene opinión, no entiende. Más sin embargo, una persona de provincia, por más que de repente no sea letrada, tiene derecho, porque es un ser racional, a saber lo que le va a pasar con su cuerpo. Estas personas no eran informadas de lo que les iba a pasar. Y una esterilización forzada no es tan simple como ligarte las trompas y amarrártelas. Puede haber efectos adversos a futuro. Pueden tener una enfermedad, de repente un tipo de cáncer, pueden haberles dañado otro órgano. Simplemente el hecho de no consultarles y no darles una información clara es un atentado contra los derechos humanos. Las esterilizaciones forzadas, que no son pocas, no sé a cuánto el número asciende, son muchas mujeres y principalmente del Ande, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, cierto es de que en las zonas rurales de repente hay, por una cuestión de desinformación, más hijos, pero eso se tiene que combatir con educación, con presupuesto y un trabajo educativo, ¿no? Donde se tiene que invertir económica, política y educacionalmente, digamos, ¿no? Desde esa perspectiva. Pero hacerlo de esa manera y solamente atentar contra las personas del pueblo fue cruel. Es prácticamente él redujo a estas personas a nivel de animales. Y si nosotros nos ponemos a pensar en otra clase social, no es que no haya también hijos, porque ahí sabemos nosotros de que, no estoy generalizando, las personas de este nivel de repente incluso saben usar métodos anticonceptivos, hay abortos y todo lo demás, y eso se sabe de por muchos años. Incluso ha habido múltiples debates respecto a ello, ¿no? Muchos justifican de que Fujimori lo hizo para controlar el control de natalidad, pero esas eran órdenes de afuera, ¿no? Políticas extranjeras que se tenían que aplicar y que en otros países se han aplicado. En China, por ejemplo, hace mucho tiempo se regulaba la cantidad de hijos porque era súper poblado y cuando tenías un segundo hijo tenías que pagar. Pero eso se ha combatido con políticas educativas. Ahí donde el Estado no llega, tiene que llegar para dar educación, para de repente dar alternativas, no solamente para tratar a la persona como un animal y violentar sus derechos. Toda mujer, todo hombre necesita ser consultado porque entonces estamos yendo en contra de uno de los derechos fundamentales de la Constitución, que es el derecho a la vida y que nadie puede atentar contra tu vida o no tu salud sin tu autorización, ¿no? Principalmente eso. Claro, concuerden de acuerdo en eso. Ujú. Entonces, ¿usted diría que desde un panorama general está totalmente en contra del gobierno de Fujimori, que hizo muchas cosas mal y su perspectiva sería en contra, pues, ¿no? En este caso. Yo pienso de que lo positivo ha sido muy poco porque el gobierno de Fujimori, para mí, que yo soy docente, investigado, pienso de que hasta ahorita muchas de las cosas que ocurren son consecuencia no solo del gobierno de Fujimori, sino de la Constitución del 93. Esa Constitución que tiene artículos terribles contra nuestro país. La Constitución de Fujimori significó, el gobierno de Fujimori significó la venta en nuestro país. Tú debes saber de que antes del año 90 existían empresas nacionales. Las más destacadas, por ejemplo, teníamos una aerolínea nacional, Aerocóndor. Teníamos Petroperú, una empresa peruana que extraía petróleo en nuestro país. Todavía había cierta soberanía. Con el gobierno de Fujimori, él, o bueno, de repente por dictámenes internacionales o políticas de afuera, ¿no? Lo que significó fue prácticamente destruir la soberanía nuestra, pues, ¿no? Destruir la soberanía nacional, con la finalidad de justamente vender el país, ¿no? Vender, digamos, los productos, nuestros recursos. Hoy en día, ¿qué tenemos nuestro? Nada, nada es nuestro. Y lo peor de todo es que hay dos artículos totalmente agresivos en la Constitución, que uno es el artículo 62 y el artículo 66. Por eso mucha gente a veces dice, pero ¿por qué quieren cambiar la Constitución? Yo diría ni siquiera cambiarla, esa Constitución no sirve, hay que volver a la Constitución 79. Pero ¿por qué se mantiene hasta ahorita? Porque es una Constitución que avala la corrupción, por eso es que hasta ahorita la mantiene. Mira, salió Fujimori y la mantuvo Ollanta, la mantuvo Toledo, la mantuvo Vizcarra, todo el mundo la ha mantenido. ¿No? ¿Y por qué la siguen manteniendo? Porque es una constitución que permite la corrupción al más alto nivel. Ahí estamos viendo el Congreso, cómo recibe sus lobbies,
¿no? A cambio de aprobar leyes a favor de las transnacionales. Eso es, ¿no? La Constitución 93 en el artículo 62, si mal no me equivoco, habla, por ejemplo, de que los contratos ley que el Perú o nuestro país realice con otro país, en este caso mayormente países pues que tienen tecnología a mayor escala, ¿no? Decimos Canadá, Estados Unidos y otros países que invierten acá ahora, China, por ejemplo, tienen tecnología de alto nivel. Entonces, ¿qué dice en este artículo 62? Que los contratos ley que se realice con el Perú, ellos ponen las condiciones del contrato. No puede observarlo el país que está dando su recurso. O sea, por ejemplo, ahora China que está haciendo el contrato para poner este puerto, no puede el Perú hacer ni un tipo de observación. Son los únicos. Ellos tienen todo el derecho de, ¿cómo se llama?, hacer las observaciones, las modificaciones y todo. Y no solamente eso, ellos se llevan los recursos. Está bien, van a pagar un impuesto por eso, pero como ellos ponen la maquinaria, ese impuesto también tiene que retornar a ellos. Entonces las regalías quedan para nosotros una miseria y nos convertimos solamente en simples productores para que otros se lleven sin darle un valor agregado, y los puestos de trabajo también que hayan se dan pues como mano de obra barata. No es el país, nuestro país tiene mucha riqueza como para tener tecnología, generar tecnología, pero lamentablemente esos artículos, el 62 y el 66, es otro agresivo, ¿no? Que dice que los recursos son nuestros mientras estén bajo la tierra, pero cuando salen del subsuelo ya no nos pertenecen, le pertenece al que tiene la tecnología. ¿Y quién tiene la tecnología? Una empresa extranjera. Entonces, yo por eso destacaba mucho que cuando Pedro Castillo estaba postulando, él mencionó, ¿no? Dijo, vamos a crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y había uno de nuestros científicos, el único científico peruano, si no me equivoco, que está vigente, que es un físico nuclear, que es Modesto Montoya, que él radica en Estados Unidos, pero es peruano, tenía un programa en Canal 7. Lo estaban proponiendo como ministro del Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Qué hizo la señora Boluarte? Preocupados ellos, que es una mujer que ha traicionado, bueno, a Pedro Castillo, y todos en el Congreso, lo primero que hicieron cuando ella asume es a la semana archivan el proyecto y adiós la ilusión de tener un proyecto de ciencia y tecnología o un ministerio de ciencia y tecnología. ¿Por qué no podemos tenerlo? Sí podríamos tenerlo, ¿no? Aquí Bolivia, cuando estuvo Morales, Evo Morales, cuando estuvo Morales, en Bolivia han hecho han creado un primer celular, tienen un carro también que ellos han hecho electricidad. Y así hay países que están como Brasil y otros que están creando algunos tipos de tecnología, pero no producimos nada porque nos hemos convertido en simples productores para que otros se lleven y no le damos valor agregado. No es culpa de que no haya profesionales buenos, sino que simplemente el país se vende todo. Nos hemos convertido en eso. Entonces, eso significó el gobierno Fujimori con esta constitución: regalar, vender, como dicen algunos a precio de huevo, nuestros productos, y no hay soberanía, pues. No somos soberanos. Ujú. Ya, bueno, señorito. En todo caso, igual la quiero agradecer mucho por su tiempo. Agradezco que me haya dado esta oportunidad para poder entrevistarla a usted. Eh, Comparto bastante su punto de vista en varios puntos. Y nada, pues agradecerle, muchas gracias por todo. Ya, hijo, ¿qué curso es el que estás llevando con me dijiste?